Hola. ¿Cómo? Buenos días, compañeros y compañeras de Centroamérica. Aquí les hablamos desde París el lunes 14. Les estamos hablando como el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida. Somos una red de organizaciones de la región que tiene como misión de luchar frente a los impactos negativos del cambio climático, en el marco de una agenda de desarrollo sostenible y contribuir a la construcción de un modelo que transita hacia el buen vivir. Estamos conformados por la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos Climática, la Red SUSWatch, la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático. Como Foro Centroamérica Vulnerable, representando a muchas organizaciones y movimientos de la región, vemos que el acuerdo que se alcanzó aquí en París el sábado 12 deja una brecha importante y que no es lo suficientemente ambicioso para poder hacer frente a la crisis climática que está enfrentando todo el mundo y las comunidades de Centroamérica. Para profundizar en el contexto, paso la palabra a Víctor de Centro Home. Gracias, buenos días. Efectivamente, estamos desde París tratando de comunicar las valoraciones preliminares que tenemos desde el Foro Centroamérica Vulnerable. Creemos de que el acuerdo alcanzado es un acuerdo tímido, de muy baja ambición. Realmente la ambición sigue siendo la misma que se fijó ya hace varios años, de mantenerse en 2 grados y tratar de alcanzar 1.5, pero que está basado en la voluntad política manifiesta hoy, y no hay ninguna certeza de que esto vaya a ser cumplido de la manera en que se ha establecido. Por otro lado, se habla de que este es un acuerdo legalmente vinculante, y efectivamente lo es en los acuerdos, pero no lo es en el tema de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. La reducción de emisiones de dióxido de carbono, a partir de la presentación de las contribuciones nacionales determinadas nacionalmente, son voluntarias. O sea, de que aunque hay en el acuerdo el formato de legalmente vinculante, realmente la reducción de emisiones queda a voluntad de los gobiernos. O sea que esto no coincide con el formato que nosotros habíamos planteado, de que debería de haber una vinculación legal, tanto en el acuerdo y por supuesto principalmente en la reducción de emisiones de dióxido de carbono, lo que no está ocurriendo. Es importante mencionar que 2 grados promedio de temperatura a nivel mundial, esto se acentúa en los trópicos y principalmente en la región centroamericana, que como todos sabemos es altamente vulnerable. 2.2 grados de temperatura a nivel global significa en nuestros países por encima de los 3 grados. O sea, de que el acuerdo realmente no viene a modificar las condiciones que teníamos previos a la firma del acuerdo. Consideramos de que hay un excesivo optimismo de parte de los gobiernos y cierta pasividad de los gobiernos de Centroamérica, en el sentido de que se han conformado con un acuerdo de que verdaderamente no cambia fundamentalmente las condiciones de los países en la región centroamericana. Queremos decir que este acuerdo tiene que ser ratificado entre abril del próximo año de 2016 y abril del año 2017. Hay este periodo para que sean presentados y ratificados, y se necesitará la voluntad de los gobiernos y de los parlamentos, de acuerdo a cada uno de los casos, para que esto sea presentado en los próximos días. Es importante mencionar de que nuevamente el ámbito del multilateralismo se ha mantenido efectivamente. Las negociaciones se mantuvieron
y se logró mantener la unidad del espacio multilateral, pero como siempre ha sido a costa de objetivos y ambición muy baja. Estamos por una parte contentos de que se sigan manteniendo los espacios de negociación, pero por otra parte no estamos totalmente satisfechos, porque creemos de que muchas de las cosas que hacíamos del planteamiento del Foro Centroamérica Vulnerable no están incluidas en el acuerdo. Paso la palabra a Tania para que se refiera más en específico a los temas que tienen que ver directamente con la región centroamericana. Muy buenos días a todos por allá en Centroamérica, buenas tardes para los que, si alguien está siguiéndonos desde esta parte del mundo en la que todavía estamos, porque estábamos pensando, estamos inseguros de cuándo terminaría la COP, ¿no? Y teniendo antecedentes, estamos hoy todavía tratando de hacer los análisis de lo que nos dejó la COP21 y en aspectos específicos que para la región son de carácter prioritario, como no son la declaración de su vulnerabilidad, el tema de adaptación, financiamiento y el tema de pérdidas y daños, que al final de la jornada fue el tema más crítico en estas negociaciones. Para empezar con las partes específicas de qué era lo que la región esperaba, y principalmente desde los planteamientos de las organizaciones, redes y movimientos miembros del Foro Centroamérica Vulnerable, el primer punto que nosotros demandábamos era el reconocimiento explícito de Centroamérica como una región altamente vulnerable a los efectos adversos o negativos del cambio climático, lo cual esto explícitamente no se logró, pero nosotros valoramos como un grado de avance que en varias secciones de lo que es el acuerdo del acuerdo de París y las decisiones de París, no se hace mención específica a grupos de países, sino que se establece el apoyo o la mención a países o regiones particularmente vulnerables, lo cual ya en la Convención Marco, acordada en 1992, estaba establecido que por áreas particularmente vulnerables son países de baja altitud, países insulares, zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, a sequía, desertificación, países en desarrollo con sistemas montañosos débiles o frágiles, y todo esto son particularidades, o la mayoría de ellas son particulares que la región centroamericana cumple. Por ello nosotros, cuando vemos en el preámbulo del acuerdo, decimos que hay un avance porque no está establecidamente esa particularidad o vulnerabilidad solamente para los estados insulares o para los países menos adelantados. Otro aspecto positivo, o que nosotros estábamos dándole seguimiento muy de cerca, era el tema de adaptación, para el cual, para la sección de adaptación que quedó como el artículo 7 del Acuerdo de París, se establece un objetivo mundial para la adaptación. Esto lo vemos como un avance porque es el querer poner adaptación al mismo nivel que mitigación, es dar también la relación de que a medida que nosotros menos mitigamos, más necesidades para la adaptación vamos a tener, o lo contrario. De ahí, lo único que a nosotros nos pareció como no positivo es de que en borradores del acuerdo se tuvo la mención especial de que había límites de la adaptación, lo cual daba pauta al tema de pérdidas y daños, y eso no lo obtuvimos en la versión final del acuerdo. Y hablando sobre pérdidas y daños, que era una demanda del Foro Centroamérica y que también de muchas comunidades de la región y de nuestros países, en general de los países del SICA, tenía como posición también el tema de pérdidas y daños, vemos como muy positivo de que tenemos pérdidas y daños como un artículo en sí, es el artículo 8 del acuerdo, lo que mirábamos incluso difícil hace apenas un año en Lima. Se ha logrado que esté el establecimiento o el reconocimiento de pérdidas y daños en el acuerdo, y también se deja anclado o integrado el mecanismo internacional de Varsovia para pérdidas y daños en el acuerdo. Esto es importante porque el mecanismo estaba sujeto a revisión el año que viene, y tanto el acuerdo como las decisiones de la COP dejan establecido que este mecanismo tiene que seguir funcionando y que
se le da la función también de estar trabajando en temas sobre cómo enfrentarnos a las pérdidas y daños, cómo trabajar con comunidades que estén sufriendo estos fenómenos. Y lo que nosotros consideramos como negativo es que en la decisión de la COP, que no es el Acuerdo de París, se deja establecida la exclusión específica a obligaciones o compensación por pérdidas y daños por efectos adversos al cambio climático. Esto, de parte del foro, era una demanda, el de que en el Acuerdo de París quedaran establecidas las compensaciones. Esto no se ha logrado y para nosotros esto es un vacío porque es una demanda de la región, de los movimientos, de las organizaciones y redes con las que trabajamos. Además, en el acuerdo final no se deja nada establecido sobre el desplazamiento por efectos del cambio climático. Lo que nosotros sabemos que internamente la región ya está viendo ese desplazamiento y esperábamos que aquí en la COP hubiese un avance sobre ese respecto, pero no se ha logrado. En cuanto a financiamiento relacionado a adaptación, que es la parte prioritaria o el aspecto prioritario para nosotros, sí se establece en el acuerdo que deberá haber un balance con los recursos o los medios de implementación que se destinen en comparación con mitigación. Se dejó un piso de 100 billones anuales. Esto tiene dos aspectos, porque los 100 billones anuales ya se había establecido en las conferencias anteriores. Aquí lo único avance que tenemos es que dice que un piso, pero nos deja sin la arquitectura para saber de dónde van a venir esos 100 billones anuales, lo cual nosotros consideramos como un gran vacío, porque no se establece las metas colectivas ni periódicas y quién va a asumir eso. Lógica, sí se dice de que son los países desarrollados los que tienen que liderar el proceso de dar los medios de implementación, pero no se establece cómo, y eso para nosotros es un gran vacío, y se deja a voluntad de los países en desarrollo, como por ejemplo la economía emergente, se deja a voluntad de los aportes que pudieran dar. Resumidas cuentas, nosotros podemos decir que el acuerdo puede tener algunos elementos que sí son importantes darle seguimiento y que nosotros tenemos que luchar porque se cumplan, pero tal como los compañeros ya han mencionado, para la región centroamericana estos avances pueden notarse como avances mínimos porque no van a resolver la crisis climática que nosotros ya estamos enfrentando, las pérdidas de daños que ya estamos enfrentando, y probablemente esa situación no vaya a cambiar en los próximos 5 o 10 años. Entonces, para nosotros el resultado es tímido, para la región y nuestras comunidades no viene a resolver en este momento la crisis que nosotros enfrentamos. Bueno, aquí nos llegaron algunas preguntas con anticipación ya, que yo creo que podemos empezar con estas preguntas mientras nos llegan las demás preguntas de los medios de comunicación que están en los diferentes países. Y las primeras preguntas que tengo aquí vienen un poco en respecto a, por ejemplo, la posición que tuvo Belice de que realmente no estaba apoyando la posición del Foro Centroamérica vulnerable de declarar la región como altamente vulnerable. No sé quién quiere contestar. Yo puedo. Nosotros consideramos bien penoso que Belice, siendo parte del sistema de integración centroamericano, en donde hay espacio de concertación y espacio para establecer políticas públicas a nivel regional, no se haya sumado a esta demanda de los demás países de miembros del SICA, y que incluso República Dominicana, que es parte del SICA, República Dominicana no se opuso a esta solicitud y más bien la apoyaban porque reconocían que la región centroamericana es una región altamente vulnerable. Es penoso porque Belice priorizó su trabajo y su coordinación con los países o estados insulares, aun cuando Belice no lo es un estado insular, pero posiblemente esa agrupación o ese trabajo en los países, en el grupo de negociación de los estados insulares, le trae en este momento mayores beneficios porque son países que ya están reconocidos bajo la convención y que tienen
ciertas ventanas ya establecidas para obtener apoyo de las distintas maneras en conjunto con los países menos desarrollados. Para nosotros es un aspecto que dentro de SICA debe de mejorarse, y como positivo vemos de que todos los demás países de la región sí estaban con un objetivo común de que se reconociera y dar a conocer también la vulnerabilidad de la región. Ok, muy bien, gracias Tania. Ahí hay otra pregunta que realmente se va dando seguimiento a tu respuesta ahorita, que es cuáles son estas consecuencias, que ahora sabemos que Centroamérica no fue declarado explícitamente como una región vulnerable. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos para los países en Centroamérica que ahora no tenemos esa declaración? Sí, bien, digamos, la intención era que el reconocimiento fuera explícito, y esto no ocurrió. Lo que ocurrió es de que, haciendo uso de principios de la convención, se mencionara de que otros países especialmente vulnerables iban a tener un nivel de atención particular sobre el caso. A partir de la solicitud de Nicaragua, de Centroamérica, del reconocimiento de que Centroamérica fuera reconocido como una región altamente vulnerable, surgieron otro bloque de países que también lo solicitaron. Incluso en algún momento se manejó de que fuera la región de Latinoamérica la que fuera toda considerada como una región altamente vulnerable. Hay que mencionar que el grupo africano consiguió de que haya reuniones posteriores para discutir sobre el nivel de vulnerabilidad de todos los países africanos como altamente vulnerables también. O sea, la negociación llegó a un momento en que las solicitudes eran prácticamente de todos los países del sur, lo que dificultó de que la región centroamericana fuera reconocida específicamente y explícitamente como una región altamente vulnerable. La esperanza ahora, como en la mayor parte del acuerdo, es de que que está recogido en el acuerdo, que dice de que los países particularmente vulnerables, y enlista una serie de características que deben de llenar para ser reconocidos como tal, que mencionaba Tania. La esperanza es de que en esa particularidad entren los países centroamericanos, pero definitivamente la región no logró ser reconocida específicamente como una región altamente vulnerable. Y para complementar solo, eso quiere decir de que todavía nosotros como Centroamérica quizás no podemos tener acceso a fondos o a ventanas especiales que existen para países con alta vulnerabilidad. Y un ejemplo de ello es el Fondo Verde del Clima, donde por ejemplo desde decisiones de Cancún, cuando se estableció el fondo, se estableció posteriormente en las decisiones mismas del fondo que los países menos desarrollados y los países estados insulares iban a tener acceso al 50% de los fondos destinados para adaptación. Es decir, que nosotros como región, como países centroamericanos, tenemos que pelear fondos o tenemos que buscar fondos a la par de más de 100 países que quizás sus vulnerabilidades son menores que las nuestras. Entonces, sí vemos afectado en este momento como la oportunidad que la región pudo haber tenido para acceder a esas ventanas para financiamiento, para fortalecimiento de capacidades y para tecnología. Y esperamos, como decía don Víctor, que la esperanza es de que habiendo dejado un poco más general lo de las particularidades de vulnerabilidad, podamos nosotros seguir trabajando para acceder a esas ventanas o oportunidades que da la Convención Marco. Ok, muy bien, gracias. Tengo una pregunta que nos llega aquí de la costa caribe sur de Nicaragua, que se refiere un poco a la posición de Nicaragua en la plenaria de cierre el sábado, que dijo que pues no se estaba oponiendo, pero no estaba de acuerdo con la forma como se adoptó el acuerdo, ni con la forma como quedó al final. Entonces, ¿me pueden contar un poco sobre la reacción suya o del foro
sobre la posición específica de Nicaragua. Sí, bien. Efectivamente, Nicaragua fue el único país que no acompañó el consenso. Esto, digamos, aunque no le quita legitimidad al acuerdo, sí dice de que efectivamente el consenso logrado es un consenso que tiene fisuras. Las razones alegadas por el gobierno de Nicaragua realmente tienen base en que, y así fue mencionado por el delegado oficial de Nicaragua ante la COP, en que no es un acuerdo que se fije en metas cuantitativas, que las metas que se han mencionado son metas que estaban desde hace ya varias COPs, y que miraba de que lo que se estaba ratificando ahora era únicamente compromiso ya adquirido con anterioridad, y que realmente no había razones para para asumir en forma de éxito el acuerdo que se estaba logrando. Nosotros creemos de que hay razones válidas en el planteamiento de Nicaragua, pero indiscutiblemente esto también lo deja fuera o marca una diferencia con el marco multilateral de negociaciones, que nos parece que no es el espíritu con que se trabajó en París, pero creo que son consideraciones que se deben de tener en cuenta porque no dejan de tener un valor de verdad importante. Ok, gracias. Ahora nos empiezan a llegar las preguntas por ejemplo, aquí de Managua. Tenemos una pregunta del señor José León Quant de Nicaragua, de Radio 580, que nos está preguntando sobre cuáles van a ser las políticas de trabajo para una adaptación local que se podría seguir a nivel local. Bueno, en ese sentido, para Nicaragua, ya que el compañero nos escucha de Managua, nosotros creemos importante que desde Nicaragua nuestro gobierno empiece a trabajar sobre un plan nacional de adaptación que incluya los diferentes sectores de nuestra economía nacional y que también sea construido desde un carácter participativo e inclusivo, que sea un plan que dé las pautas para ir creando planes regionales, porque tenemos, por ejemplo, las regiones autónomas, pero también planes municipales y locales. Nosotros, desde organizaciones que estamos aquí presentes, incluso estamos trabajando ya en planes locales de adaptación, porque estamos conscientes que cuando hablamos de adaptación, la adaptación comienza a nivel local, porque es donde nuestros productores y las comunidades están sufriendo los efectos directos del cambio climático que, como hemos mencionado anteriormente, este acuerdo firmado hoy en los próximos años, en las próximas décadas, quizás no va a cambiar el hecho de que los factores de sequía, inundación y demás, todos los eventos extremos se sigan presentando en nuestra región. Entonces nosotros consideramos que un instrumento que como país, como Estado debemos de contar es el Plan Nacional de Adaptación, y como pedíamos también que sea un plan que sea construido considerando todos los sectores de la sociedad y que establezca también las necesidades que nosotros tendríamos para adaptarnos en cuanto a recursos o medios de implementación, que son con ese instrumento que nosotros vamos a ir a Naciones Unidas a presentar nuestra vulnerabilidad y a demandar esos recursos. También en esta misma línea, con este acuerdo como está, aumenta la prioridad y la necesidad de fortalecer la investigación y monitoreo climático para tener datos científicos para respaldar las políticas públicas y agregar al nivel de incidencia a nivel nacional, regional e internacional, para seguir tratando de aumentar la conciencia del público, pero también el reconocimiento de este fenómeno como de gran impacto. Con estas aumentos de temperatura que nos deja
Este acuerdo que podrían llegar a los 3.7 en Nicaragua, el enfoque en las políticas públicas se deben de fortalecer en todo lo que es materia de adaptación, porque estos fenómenos nos dejan una buena brecha, este acuerdo, donde vamos a necesitar mayor adaptación en las comunidades y por ende fortalecer eso en las políticas públicas. Nos llega otra pregunta que se refiere un poco qué es lo que se puede hacer desde la costa caribe, digamos, unos ejemplos prácticos de adaptación a nivel comunitario para que la gente pueda entender un poco y cómo se pueda materializar esa dicha adaptación ahorita en las comunidades. Bueno, algo que surgió de esta convención también es la iniciativa 4 por 1000, que es una iniciativa de capturar más dióxido de carbono dentro de los suelos. Esto se logra a través de técnicas de agroecología, la aplicación de agricultura intensiva ecológico. Entonces, algo que se puede hacer a nivel local es incrementar las prácticas de la agroecología, el biointensivo para captar más carbono dentro de los suelos. Esto al mismo tiempo aumenta la capacidad de los suelos de retener agua y mejora la producción alimentaria local para la seguridad alimentaria. Una de las principales acciones es de fortalecer estos esfuerzos de agroecología en la zona Caribe, tanto como puede ser en las otras áreas de Centroamérica. Muchas gracias. Ahorita nos llega una pregunta de El Salvador que realmente pregunta, que hemos escuchado que no estamos logrando tal vez la reducción de las emisiones para llegar a una meta de 1.5, pero la pregunta ahí sería, pues, ¿se cumplió el objetivo de bajar efectivamente o de poder bajar efectivamente las emisiones? No se cumplió. La meta de 2 grados está establecida en Copenhague y lo que hay es ahora mantenerse debajo de los 2 grados y de ser posible hacer esfuerzos para aproximarse a 1.5. Pero realmente el límite del incremento de la temperatura no sufrió cambios. O sea, lo mismo que se estableció en Copenhague, a propuesta de la Unión Europea, es el mismo objetivo de 2 grados que se ha asumido ahora. Lo que el compromiso es basado en una voluntad política de hoy, de los países desarrollados, el tratar de hacer esfuerzos por llevarlo lo más lejos que se pueda de 2 grados hasta 1.5. Pero en realidad el compromiso no se ha movido y los 2 grados siguen estando vigentes. Y eso, para complementar también a nosotros como observadores, que estuvimos las 2 semanas de negociación allí, el tener en el documento final del acuerdo fue una sorpresa, es decir, todavía la meta de 2 grados y queriendo alcanzar los 1.5, porque realmente lo que se estaba planteando durante las negociaciones era casi por unanimidad un acuerdo de los 1.5 grados. Entonces realmente para nosotros fue una sorpresa que entre las 3 opciones que se tuvieron en un momento en el borrador anterior del acuerdo, que era uno, dejar los 2 grados, la segunda, los 2 grados con la intención de llegar al 1.5 y la tercera, dejarlo 1.5, que se haya escogido la segunda opción fue totalmente una sorpresa negativa, porque había un consenso por dejarlo 1.5. Entonces, ¿qué pasó allí? No sabemos, pero al final no se priorizó las necesidades y los planteamientos de los países en desarrollo. Sí, yo quisiera ampliar ahí en ese punto. Digamos, las contribuciones voluntarias que han hecho los gobiernos hasta ahora nos pone en un margen entre 2.5 y 3.7 grados centígrados. Eso es a lo que están comprometidos voluntariamente los gobiernos. El acuerdo dice 2 grados, o sea que para poder lograr eso habría que modificar las contribuciones a las que se han comprometido los gobiernos ahora para poder llevarlo a 2 grados y reducir, o sea, incrementar las reducciones para poder bajar
de los 2 grados hasta 1.5 o cerca de 1.5. O sea, está en 2 escalones por lo menos. De donde está ahora, de acuerdo a las contribuciones voluntarias hechas por los países, principalmente los desarrollados, que son los mayores emisores, hay que incrementar la ambición ahí para llevarla a 2 grados. Y luego volver a incrementar esa ambición para bajar de 2 grados. O sea, de que realmente el nivel de ambición es todavía insuficiente. ¿Y de qué sirve incluso de poner 1.5 grados si actualmente las contribuciones voluntarias andan alrededor de 3 o más? Entonces ahí pues tal vez cabe la pregunta que nos llega desde El Salvador. ¿Cómo se haría para mejorar estas contribuciones nacionalmente definidas ahorita? ¿Cuál será el mecanismo? Nosotros desde sociedad civil hablábamos de un mecanismo de ambición de París. Este mecanismo para nosotros era un mecanismo que debía hacer en ciclo, revisiones de lo que actualmente se presentaba y revisiones periódicas para ir incrementando la ambición. No es que se iba a revisar una INDC para hacerlo menos ambiciosa. Elementos de ese mecanismo se lograron tener en el acuerdo, pero tal como decía don Víctor anteriormente, al momento tenemos contribuciones voluntarias y que nos están llevando al incremento de temperatura entre 2.7 y 3.5. Ese rango está dado porque si se cumplen todas las INDC, incluyendo aquellas que presentaban un componente condicionado a los países desarrollados, al apoyo que pudieran obtener de los países desarrollados, podemos llegar a los 2.7. Pero si esos componentes condicionados, los países en desarrollo que los presentaron de esa manera, de entre ellos muchos de los latinos presentaron un componente condicionado, si no se llegaran a tener los medios de implementación para cumplir esas condiciones, entonces estamos en los 3.5. Al final obtuvimos en el Acuerdo de París y complementado con las decisiones que va a haber un primer diálogo de revisión en el 2018. Entonces ahí nosotros estaríamos diciendo realmente que el próximo momento de las negociaciones climáticas para implementar la ambición sería en el 2018 recién, es decir, nos quedan 3 años, mientras en estos 3 años nos vamos a quedar con esta INDC que nos llevan entre los 2.7 y los 3.5, y luego se está establecido que va a haber ciclos de 5 años donde la ambición debe ir incrementando. El problema es que no vemos una guía clara de cuánto esa ambición debería incrementarse. Es decir, se incrementa, pero puede ser de que estoy incrementando mi ambición en un 1%, y no es eso lo que nosotros como región centroamericana necesitamos, sino metas establecidas de acuerdo a lo que la ciencia está estableciendo, que tenemos una brecha de emisiones de 15 gigatoneladas, que es, por ejemplo, uno de los planteamientos que tenía Nicaragua, y por lo que decimos nosotros que los planteamientos de Nicaragua no son planteamientos injustos, sino que están basados en los números que la ciencia nos decía, y es como y estos próximos momentos que nosotros tengamos que deben de dejar la guía clara de cómo realmente incrementar de manera ambiciosa para lograr quedarnos en los 1.5, que es nuestra meta, aunque la meta política siga siendo los 2 grados, ¿no? Aquí tenemos una pregunta que nos llega desde Nicaragua, de Managua, la cual pregunta sobre la gestión del financiamiento climático. Escuchamos ya sobre el Fondo Verde, pero ¿cuáles serían entonces las posibilidades para Nicaragua de conseguir financiamiento para la adaptación y la mitigación, y cómo será distribuido? ¿Quién tendría acceso a ese fondo? Se establece que el Fondo Verde del Clima es uno de los instrumentos de la arquitectura sobre financiamiento climático, así como los otros fondos. Estableció el Fondo de Adaptación, pero el Fondo de Adaptación queda a revisión de la Conferencia de las Partes relacionada al Protocolo de Kioto, que es donde se genera el Fondo de Adaptación. Nicaragua, la región centroamericana de por sí tendría acceso a los fondos de adaptación de ese 50% que no está destinado para los países LDCs y los países AOC. No tendríamos
qué nosotros ser excluidos de un proceso? O sea, el gobierno de Nicaragua tendría que presentar su propuesta o desde los diferentes organismos presentar la propuesta al fondo para poder acceder a fondos de adaptación. Nosotros en este momento no conocemos que haya un proceso de generación o de formulación de proyectos en ese respecto, pero sabemos que el gobierno tiene la intención de presentar al Fondo Verde proyectos relacionados tanto con adaptación como con mitigación. Yo creo que sería importante mencionar que de conformidad con el acuerdo y la decisión, no hay cosas relevantes que vayan a ocurrir en los próximos 5 años en Nicaragua en términos de la adaptación impulsada por los procesos de negociación internacional. Yo creo que, como antes, seguimos en que las principales, si queremos avanzar en términos de enfrentar los efectos negativos del cambio climático, la solución está en la población. El trabajo local es lo único que puede garantizar que los procesos de adaptación caminen. Las soluciones no van a llegar de fuera. Las soluciones las comunidades ya están en proceso de adaptación por sí mismas, porque para ellas es un proceso de sobrevivencia. Si le falta agua, tendrán que buscar agua. Si le falta alimento, tendrán que buscar la manera de solucionar su problema de alimento, pero en realidad, desde el punto de vista del acuerdo, no hay cosas fundamentales, trascendentales, que se vayan a desprender de allí y que vayan a llegar del exterior. Hay que recordar de que este acuerdo está supuesto a entrar en el 2020 o cuando 55 partes y el 55% de las emisiones de los países y de las emisiones se hayan dado estas dos condiciones. O sea, que 55 países lo hayan ratificado y que estos 55 países sumen el 55% de las emisiones totales. O sea, de que para eso tienen el espacio de abril del año 2016 al año de abril 2017. Cuando eso ocurra y entre en vigencia el acuerdo, entonces comienzan a correr los compromisos. Y se espera de que eso debería de ocurrir, ojalá próximamente, pero también con la vista puesta, porque las contribuciones voluntarias comienzan a correr desde 2020, realmente la ambición para de ahora al 2020 no quedaron claramente establecidas. O sea, que realmente para la región es totalmente una situación bastante difícil en términos de que no tenemos metas cuantitativas y de que, como repito, la solución va a estar como hasta ahora ha estado en las poblaciones locales. Bueno, no nos han llegado más preguntas desde Centroamérica, entonces sugiero que terminamos con un comentario de cierre de cada uno de ustedes y me gustaría si abordan un poco la temática que ahora post París, ¿no? Tenemos el nuevo acuerdo y me gustaría saber cuál es o qué se va a cambiar cuando ustedes regresen a sus países, regresen a sus organizaciones, ¿qué va a seguir después de París? No sé, tal vez Lomita quiere empezar. Sí, bueno, realmente lo que se consiguió en París está por debajo de las ambiciones y por lo planteado por la Foro Centroamérica Vulnerable y las organizaciones que lo conformamos. Realmente este acuerdo no tiene compromisos inmediatos. Ya desde primero en Copenhague y después en Durban se había diferido las responsabilidades de comenzar a hacer algo hasta en el 2020. Eso de alguna manera sigue vigente. O sea, de que de ahora a esa fecha o en la entrada de vigencia del acuerdo realmente no hay mayores cambios que podamos esperar. Creo que podamos esperar que lleguen como resultado del acuerdo y la negociación. Pero creo que los cambios ya se han iniciado con el proceso y el trabajo que las organizaciones del Foro Centroamérica Vulnerable realizamos en cada uno de los países y ya se está realizando
también con aquellas iniciativas que por algunas organizaciones de carácter intergubernamental o multilateral se están realizando en coordinación con organizaciones nacionales en nuestros países. Realmente no podemos esperar cambios sustantivos a partir del acuerdo. Los cambios debemos de generarlos desde los espacios locales. Bueno, tal vez siguiendo en la línea que comentaba don Víctor, nosotros que nos ha tocado o nos hemos dado tal vez dado la tarea de seguir los procesos internacionales, nosotros estamos claros de la importancia de los procesos multilaterales, pero en este momento no nos están dando la respuesta que necesitamos, claramente. Nosotros seguimos con el compromiso de seguir presentando en los diferentes ámbitos los planteamientos de las comunidades, los planteamientos de las organizaciones, movimientos y redes regionales, esperando a seguir haciendo una incidencia y esperando dar seguimiento a las cosas, a las pocas cosas, pero cosas interesantes que hay que dejan algún tipo de incremento de ambición en el Acuerdo de París. Nuestro compromiso sigue con la región, sigue con dar seguimiento a esas negociaciones que de alguna manera impactan en las políticas públicas a nivel nacional, pero también sigue con el trabajo con las comunidades, acompañándolo a enfrentar sus realidades actuales, ¿no? Pues para nosotros sí, lo que nos deja como pasos a seguir es asumir todavía mayor responsabilidad y compromiso desde nuestros espacios de la sociedad civil, trabajando, como se ha mencionado, seguir monitoreando los procesos internacionales, pero llevar procesos directamente en el terreno, duplicar los esfuerzos de educación climática, de sensibilizar a la población a lo que está ocurriendo. Como vemos esa brecha entre los políticos y la necesidad de una toma de decisión de gobierno y la realidad que va a estar viviendo todas las personas en sus casas, es necesario que desde la sociedad civil aumentamos esos esfuerzos de educación para que la gente no esté simplemente esperando. Como hemos visto, las decisiones políticas se han tomado y son insuficientes, entonces hay que despertar mayor movimiento a nivel local. Hay que seguir trabajando la planificación local y la adaptación a nivel de los cuencas, microcuencas, donde la gente tiene sus medios de vida, y enfocarse en el nexus entre el agua, la energía y la producción de alimentos, como el corazón de la resiliencia y la sobrevivencia para muchos. Trabajar en función de una transición, construyendo nuevos modelos de economía local y aumentando la solidaridad y las alianzas entre las instituciones de la sociedad civil como las instituciones de gobierno para tratar de acelerar los procesos de adaptación. Ok, muchas gracias. Una última pregunta que nos llegó hasta ahorita de Managua se refiere también al comentario de cierre de Nicaragua que no va a acompañar ese acuerdo. ¿Qué significa eso legalmente en relación al acuerdo tomado o adoptado? Sí, don Víctor lo comentaba anteriormente. Nicaragua lo que dijo es que no se sumaba al consenso, pero Nicaragua como parte de la Convención Marco, lo que tenemos que esperar es ver si Nicaragua se suma o presenta su ratificación al acuerdo en los próximos meses, pero nosotros creemos que eso no debería afectar los fondos o los medios de implementación a los que Nicaragua debería tener acceso, porque sigue siendo por parte de, si vemos por la responsabilidad histórica, justicia climática y las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, Nicaragua sigue siendo un país en desarrollo con necesidades y con vulnerabilidad particular. Ok, muchas gracias don Víctor, Tania y Guillaume. La sesión quedó grabada y también podemos ofrecerles, si tienen más preguntas, que escriben un
correo a comunicación@humboldt.org.ni. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Gracias. Muchas gracias.